Hola, gente, ¿cómo estamos? Sesión número 16 de Fauna Abisal. Como ya es tradición, bueno, no sé si tradición, pero como ya es costumbre, los días lunes a las 21 horas comenzamos con Fauna Abisal. Así que ahí se empieza a sumar la gente y les empiezo a contar que hoy día nos vamos a reunir con un amigo, Cristian Lazo, que, que está por aquí cerquita, por aquí cerca de Chillán, y nos va a conversar y vamos a hablar con él sobre el maravilloso mundo 3D. Qué bacán, todo lo que podemos imaginar, o bueno, casi todo lo que podemos imaginar o podemos soñar, finalmente lo podemos realizar con esta disciplina, con esta forma de poder trabajar. Ahí le estoy pidiendo que se una y bueno, y la idea es aprovechar el tiempo, así que vamos a ver que, bueno, que se sume. Ahí estamos creo. Probando perfecto, Hola, Cristian. ¿cómo se escucha? Bien. Dale, a ver, dale, dale. ¿Se escucha? Hola, hola, ¿qué tal? Sí, ¿Cómo yo estamos? te escucho bien. Hay un pequeño delay, pero después empieza ya a a agarrar el ritmo y no hay problema. Se escucha ya. Estoy aquí aprobando la cámara en un trípode. Eso, ahí lo último ajuste. Bien, Lucho. Hola. Bien, bien, bien. Ya se empezó a sumar la gente, así que voy aquí a comenzar y todo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo estuvo el día? Súper, Ajetrado. muy bien, Lucho, gracias. Días de trabajo y algo de clases también. Estamos Ah, buena. teniendo algunas cosas de título con los estudiantes, entonces revisiones y cosas así. Así que harto Buena. que hacer, harto que hacer. Nos falta en qué desarrollarse durante todo el día. Cosas. Y bien, Bueno, bien, todo sí, tranquilo. Sí. qué bueno. Un día caluroso por acá igual, en Conce. No sé, me imagino que por ahí donde estás tú, peor todavía. Mira, estamos encerrados acá entre estas máquinas, así que no, no he salido, no he salido. Mañana Ah, espero, vale. mañana espero ver un poco la naturaleza. Ah, buena. Oye, y esa máquina está nuevita, ¿no? Un poco de bicicleta. El computador generalmente lo voy actualizando, sacando tarjetas, por ejemplo, tenía una 1050, después una 1060, ahora tiene una 1650, que es una tarjeta gráfica mucho más potente, permite hacer mejor el rendering a través de GPU, que es lo que se usa ahora un poco, ¿ya? Entonces Ah, puede manipular mejor las gráficas en el computador. Y la, buena. el ¿No? mismo, la lata y PC de hace 20 años. Se van cambiando los Es. años. Oye, Cristian, bueno, primero presentarte o que te presentes en realidad tú mismo para la gente que no te ubica, que se está sumando a la conversación. Cuéntanos un poco, ¿quién eres tú de formación base? ¿Tienes una formación ahí inicial? ¿Y qué es lo que y qué es lo que haces? Para sacar una idea de con quién van a conversar hoy día. Ok, bueno, me dedico a la animación eh, o tengo una formación que viene del diseño gráfico. De ahí viene un poco todo, ¿ya? Yo me formé autodidacta, o sea, no estudié en esos años y empecé a trabajar en el diseño y como se hacía antes, con lápices, pinturas y cosas así, tinta, rapidograph, ¿verdad? Eh, Cosas análogo casi todo. Y después tuve mi primer computador Atari y con ese Atari y ya empecé a hacer un poquito de animación, como el 88, 89 más o menos. Y ahí ya me fui metiendo en la máquina y, y de ahí vino la animación y era muy difícil programar cada cosa, había que indicarle, por ejemplo, que los objetos rotaban, cuántos grados. Era muy lento, muy engorroso hacer un proceso muy simple que hoy día se hace en un segundo. Que hoy día está todo casi Claro, normalizado y mucho más automatizado, po. Oye, desde claro, el año 80, a fines de los años 80 que vienes trabajando en el 3D, o en este correcto. ámbito de la animación. Digamos que el 90 ya empieza más o menos a ponerse ya 90, 92 más o menos. Empieza a ponerse un poquito más, más profesional la cosa.
porque ahí empecé a claro. tener un computador más grande, también acceso a más software. Viajé a Santiago desde Concepción, ¿verdad? Yo soy de Chillán, pero en ese tiempo estamos hablando que estaba en Concepción. Ujú. Y de ahí viajé a Santiago a contactarme con amigos para que me pasaran programas y ahí hacíamos unos trueques para tener las versiones. No había internet para bajar todo así como ahora, entonces. No, Pero se hacía todo a lo compadre, a los amigos. de hecho, me acuerdo, bueno, nosotros nos conocemos del año Ahí, 93. ahí creo que no, 93, No, no, miento, 95. Del año 95 nos conocemos, correcto. del siglo pasado. Un siglo, Lucho, un siglo ha pasado. Un siglo atrás. Oye, y bueno, y ojo, no menos lo que estás diciendo, porque cuando partió todo este tema en 3D, efectivamente no hay internet. Entonces, por ejemplo, y tampoco había muchos CD. De hecho, los programas llegaban en disquete. Era una torre de disquete, así, no sé. Vengo a instalar un software, así como una torre efectiva. Claro, había un programa que se llamaba 3D Studio, el viejo 3D Studio, el de OS, y ese 3D Studio eran 11 disquetes. Exacto. Y si estaba uno malo, Chao. no instalaba nada. Nada, se No, perdía todo. no servía de nada. Entonces, Sí, sí, eran tiempos mucho más difíciles de conseguir, pero también había era más emocionante también, porque lograr hacer una pelotita en 3D eran cosas que no nadie hacía. Entonces también esos pequeños logros con mucho esfuerzo para hacer un objeto era muy, muy emocionante, era como alentador, muy alentador. claro, porque era complicado. Aparte que demoráis un kilo, así mucho rato en hacer un pequeño movimiento, era todo a base de mucha investigación, mucha Claro, lectura, mucho aprendizaje, como tú bien dices. Y te contactáis con otra persona que también estaba un poco en lo mismo y empezáis a averiguar cuestiones. había que ir a conversar con otros tipos a otros lados, Claro. hacerse amigos, así como, oye, yo hago 3D, tú también, sí. Había un tipo, me acuerdo cuando en Concepción había un tipo que venía de Alemania y él tenía un programa. Y nos cruzamos por ahí, nos hicimos amigos por eso nomás, solamente por eso. Y ahí me pasó el programa, yo le pasaba, era trueque un poco, así como, Claro. yo tengo Painter, que era un programa como, para hacer, un Painter era un Photoshop, pero mucho más artístico, tenía más herramientas, más brochas, Que de eh, hecho ahora se llama Paint 3D. claro. Y así hacíamos algunos trueques con software. Pero sí, así fue el inicio. Después ya me fui a Santiago y ahí estudié animación, me titulé como animador digital y principalmente porque quería entrar a dar clases, quería tener un título para poder tener clases, acceso, porque no podía trabajar. Había trabajado antes en Santo Tomás en esos años, estuve dando clases, pero ahí no te pedían nada. Claro. Era Solamente bastante más incipiente. tenías que saber y haber tenido ciertos años de profesión. De Pero después, ejercicio. claro. Y ahí ya me empecé a meter ya más profesionalmente, con productoras en Santiago. Ahí aprendí un poco el ritmo de lo que era. Eso era más o menos 12 años atrás. Ya. Hacer, Ajá. comer- hacer comerciales, hacer eh, gráficas, cartones, todo, pero muy, muy, ya era un equipo de trabajo. Eh, y de ahí ya salté un poco a trabajar solo y a dar clases. Ese fue como mi. Pero después te volviste a Santiago, te volviste a Conce, de hecho. Estudiaste en Santiago y después te volviste. O cuando te fuiste. Ahí ya me quedé en Santiago. Ah, perfecto, vale. Súper. Ahí, Oye, hablando un poco ya cuando, perdón, Cristian, cuando comenzaste a estudiar, me imagino que descubriste otras posibilidades, otros software también, me imagino, y claro, esto además evolucionó muy rápido. claro. ¿Con qué software has trabajado tú? Bueno, empecé con 3D Studio, ¿Ya? después
me cambié a Lightwave, que era el software que usaba. ¿no? Lightwave lo usaba Lucas. Strata, Claro, Strata, pero Strata no estaba muy metido en la industria del cine. Estaba más Lightwave, con el que se hacían rocas y cosas espaciales. Y después Sofimage, ¿ya? con el que se hicieron los primeros dinosaurios, Jurassic Park y eso. Y después Maya. Maya porque llegó, ahí yo estaba en el canal de Concepción trabajando y llegó un ruso, El Arthur, Arthur, ¿cierto? Conocemos a Arthur. Y, Arthur Garage. y Arthur eh, nos conocimos y dijo, oye, yo uso Maya. Y en el inglés que hablábamos, los dos, él hablaba mucho mejor, sí. Eh, entonces me pasó Maya y empezamos a usar Maya 1, la versión 1. Ahora vamos en la 2020, Lucho. Esa que está instalada ahí, aquí, Ajá, esta es la 2020. claro. O sea, han pasado casi 20 versiones, poco más, yo diría que poco más, porque Más, están los updates y están esas cosas como versión 1, 2 y 3. sí, 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 sí. Mucho, mucho han pasado. Y además Bueno, muchos años, ¿no? y siempre aparte de eso, toda la suite de Adobe, ¿cierto? 3, Photoshop, Painter, software de Morphing, Elastic Reality, software de composición, como en ese tiempo estaba Shake, que era la versión, lo que es ahora Nuke, que más o menos software de nodos, ¿ya? No lineales, donde Ah, uno ok. conectaba una línea como una cañería, queda todo conectado en cañerías. Y, y claro, Fusion también es una serie de software, sí, un montón de software. Mucho, mucho, mucho software. Máquina, Silicon Graphic, Mac, PC. Yo uso PC, siempre he usado PC. Ajá. Oye, pero finalmente todos esos software tú los aprendiste de manera autodidacta en su mayoría. En su gran mayoría fueron todos aprendidos de manera autodidacta. Lo que sí se aprende con estudios, libros y eso son, ¿qué es lo que puedes hacer con esos programas? Ya, Ahí está el valor, sí. Entre el Maya 1 y el Maya 2020, básicamente ha evolucionado, pero la estructura y el origen sigue siendo el mismo, puede ser animación, claro. de la mejor calidad que pueda. Y los principios que no han cambiado, que son la escuela de vida, por un lado, los principios de animación, ¿verdad? Los 12 principios. Hay algunos dicen que hay unos pocos más, otros usan menos, en fin. Pero hay Bueno, algo que viene desde el 2D, desde el lápiz, con la animación. claro, sigue siendo lo mismo. Lo que cambia en definitiva son algunas prestaciones de mayor eficiencia en la rapidez de soluciones a alguna problemática o Correcto. algún objetivo final en la producción. Pero la base sigue siendo exactamente la misma. Mm, Solo es una herramienta, ¿sí? Eso es lo que hay que entender y que creo que lo más importante, que las máquinas y las tarjetas y todo, no son más que herramientas. Si no puedes producir con ellas, si no puedes hacer algo, da lo mismo la máquina que sea y el software que sea. Hay gente que trabaja súper bien en Blender, que es un software gratuito, y ujú. gente que trabaja súper bien en Maya, y gente que trabaja súper bien en todo. Entonces, hay que entenderlo como herramienta, ¿no? Oye, y de todos los software con los que has trabajado, que han sido claramente muchos, ¿con cuál te quedas tú? ¿Cuál es tu favorito para trabajar? Maya. Maya. Buena. Principal, principalmente porque es el software que se usa en toda la industria internacional, Ya. nacional, internacional. La Ok. mayor, claro. En todas partes, si tú quieres entrar a un equipo de trabajo, la mayoría, no digo que sea la única opción, pero en lo que es animación de personajes, por ejemplo, Maya. No hay otro. Ya. Vale. En la Y mayoría, no estoy sí, diciendo que sea la única, es el software que tiene.
los estudios nacionales, los estudios latinoamericanos, los estudios europeos, americanos, españoles, todo Inglaterra, donde se produce mucho. Todo es maya. Maya. Todo es maya, sí. Pero tú usas Maya básicamente para animar o modelar. Con cuál de las dos características crees tú que funciona mejor? En, en esta carrera que he tenido con el mundo 3D, hay cosas que ya no hago. Hay Ya, cosas que ya no hago. No me gusta hacerlas. son eh, tediosas. no las voy a hacer nunca. Pero la hice toda. Obviamente hice un poco de modelado, un poco de animación. Modelado no hago. No, no me gusta modelar. Rigging, que es poner esqueletos dentro de Ujú. un tampoco. Eh, Me dedico principalmente a la iluminación, a los efectos, ya lo estoy dejando un poco. Principalmente trabajo con Real Flow, lo que son fluidos, líquidos y esas cosas. Ok. Y animación de personajes, que es lo que últimamente, desde el año, fines del año pasado hasta ahora, como que me ha agarrado más que todo. Entonces, me estoy metiendo más en esa área y quiero dedicarme exclusivamente a eso. Y es lo que he estado haciendo. Pero, Cristian, eso significa que tú trabajas con otra gente o dentro de todo el flujo de trabajo tú solamente te quedas con esa parte y otra gente que te contrata a ti, digamos, te provee del, del elemento modelado, del rigging, y eso ya viene, o tú Claro, subcontratas a gente para que haga esa pega por ti. claro. Por ejemplo, hay diferentes situaciones, diferentes casos. Ujú. Eh, el, a ver, hace un par de semanas terminé unos comerciales para Evercrisp de unos maní que hacen un montón de tonteras, Esos que están ahí, malabares, que se tiran por una, bueno, están por ahí sí, en mi, métanse, perdón, que se metan a tu Instagram después y cachureen porque hay harto material ahí que tú hayas estado trabajando. varias cuestiones. Entonces, en ese caso, el cliente me pasó el personaje, Ok. ¿ya? Es como, a ver, Lucho, si me pasan ya esto, por ejemplo. Mira. Como si me pasaran este mono. Ujú. Group. Es un mini group. Digo, Hay un group. Entonces, me pasaron el mono, el maní, con pero no tenía sistema de esqueleto. No tenía los esqueletos ni los controles para que yo lo pueda animar, porque se necesita que esto esté conectado a un sistema como una marioneta. exacto. Y en ese caso, yo llamo a un colega, Chris, que es un muy buen rigger, que trabaja, incluso trabaja para el extranjero, para otra productora. Y Chris le digo, Chris, necesito rigger esto. Tengo tanta plata, lo haría, y sí, me dice, mira, un poquito más, un poquito menos, y hagámoslo. Y él Vale, le pone el esqueleto, me lo manda, y ahí yo animo. perfecto. Y hay otros casos donde te pasan el personaje listo. Ah, ok. Y hay otros casos donde no te pasa nada y tienes que partir como lo De estoy cero. haciendo, claro, como lo estoy haciendo ahora en el proyecto que estoy trabajando, que es Ujú. un proyecto que estamos haciendo para India, que es bien interesante, bien bonito, y es un proyecto que estamos partiendo desde cero, desde el guión. Entonces el cliente, la organización, nos mandó un poco el texto que quiere, que hay una niña donde no hay ciertos recursos básicos y luego los etcétera, ¿ya? Entonces ahí empezamos a armar una especie de animatic, que eso lo hago yo, que es como una idea visual. Esa idea visual después tiene que pasar por un diseñador de personaje. Tu personaje, claro. Claro, y ahora, por ejemplo, ahora que me acaba de llegar un aviso aquí al teléfono de Oscar Araya, que es un tremendo ilustrador y diseñador de concept, que me dijo, te mandé, estoy que apago esto para verlo, pero no lo voy a ver. Gracias. Se Me, agradece, se me agradece. llegó, te mandé algo. Oscar,
Lo veré en un Ya lo ratito más. veré. Bueno, y él está diseñando los personajes y, y después de esos personajes se van a modelado, ¿ya? Ok. Y en modelado después pasan a sistema esqueletos. Y después los tomo yo. Y ahí tú solo animas. Y ahí animo y hago la ¿Ves? acción, cámara y todo el proceso final. O sea, Oye, perdón, disculpa, textura y ese tipo de cuestiones también las haces tú. tampoco me gusta hacer eso. no, hago, no hago textura. Ya, ok. Y eso, y dejáis tú la pega armadita, todo Final, el proyecto de animación armadito, lo entregáis y después alguien sigue con la postproducción, definitivamente. claro, las texturas van antes de, o sea, van como en el proceso de modelado a Look Dev, que se llama, o a, no sé, Previs, lo que sea, no sé. Pero la cuestión es poner textura, porque Ok, tiene que ir conectado con la topología, con el fluido de toda la malla que el personaje lleva. ujú, Entonces, no se pueden hacer texturas y después se va el personaje a poner, no sé, pues, más polígonos en la mano, por ejemplo. claro. Entonces tiene que terminar esa parte, luego pasa a V para desarmarlo y poder pintarlo. Después de ahí termina un poco entre Rigger y ahí termina de vuelta a mí. Claro, oye, eso suena un proceso bastante largo en general, y bueno, y claramente lo es. Pero lo más interesante es que la mayoría de las personas que trabajan en 3D o en animación 3D o en modelado 3D, lo que sea, finalmente siempre parte trabajando en todo, y hace la pega completa. Y claro, después se usa, ah, Generalista. Ese es el generalista. claro, el generalista, claro, porque finalmente todos terminan aprendiendo de todo y después, tal como tú bien dices, después de algunos años de trabajo, tú decís, ¿sabes qué? No quiero más hacer esa pega y claro, te vas enfocando, te vas cerrando a procesos mucho más específicos dentro de toda la cadena que significa el diseño 3D. Claro. Mira, es que eso es importante porque para mí, ¿qué es lo que más me gusta hacer? Tiene que haber una relación entre en qué queréis pasar haciendo todo el día. Estamos Claro, hablando de más de 10 horas diarias. sí, porque esta pega es de Pueden, muchas horas de trabajo. pueden ser más. Sí, Entonces, ¿en qué querés pasar todas esas horas, po? Y ahí uno va haciendo. Ahora también para lo que uno es bueno, ¿ah? Porque, por ejemplo, en el diseño tú puedes decir, mira, yo soy bueno para el color, pero no soy bueno para la tipografía. Entonces, ahí uno puede decir, mira, me voy a dedicar solo a la tipografía. O me voy a dedicar claro. solo al arte. En el Yo fondo vas decidí, eligiendo tu gusto o tu mayor habilidad, la vas desarrollando, y en el fondo se trata de eso. Es como cualquier profesión, cualquier claro, disciplina. igual uno va teniendo como una tendencia y de repente te agarra algo. Te Mm. agarra como que, oh, qué entretenido esto. Que Por aquí a la mano. puede ser porque venía muy aburrido con lo otro, ¿cierto? Claro. O puede ser porque realmente te descubriste algo ahí que nunca estuvo en nunca estuvo en todo lo que hiciste, a lo mejor con el software y de repente ahí apareció. Claro. Algo del azar por ahí de repente también se deja Claro, entrever y justo descubres algo para lo que eres muy bueno o la beta precisa. Cristian, bueno, hablaste claramente de todos los software que he trabajado, con los cuales has utilizado, pero y comenzamos quizás hablando también del hardware. ¿Qué tan importante es el computador para todo este trabajo? Que también tiene que ver un poco con las buenas o malas experiencias que tengas dentro del proceso, porque cada proceso requiere no sé si un hardware distinto, pero sí, obviamente, algunos con mayor o menor potencia, claramente. claro. Bueno, ahí ¿Tuviste que también, aprendiste informática o armado y desarmado de computadores de manera paralela o como consecuencia de todo este mundo del 3D? en mi caso, empecé ¿Mm? a armarlo y desarmarlo porque tengo un tío que es genio en eso, entonces siempre he tenido mucho apoyo por ese lado. Me dice, Ok, no, yo te ayudo a ármalo y desármalo, ¿no?
Entonces, de alguna manera, el mito de no abráis esa caja porque va a explotar, compadre. Ahí va la corriente, ten cuidado. Yo partí así, desarmando el tarro y listo. Ya. Entonces, ahí le perdí un poco el miedo y ahí empecé a entender. Pues, y ahora uno desarma y los arma. Y de hecho me gusta el PC, por eso soy más fan del PC que de Mac o de Silicon Graphics, que también usé, y otras máquinas. Es mucho más fácil el manejo en ese sentido del PC, pues, obviamente. Está ahí en, no sé, en Jumbel, compadre, y vaya a la tienda y voy a comprar una memoria. Así, no sé, Claro. está en cualquier lado. Está Sí, pues. y vaya en bicicleta y trae un disco duro, SATA y todo. ¿Sí? Entonces, tú mismo arreglas todas las cosas. No podéis quedarte ahí dependiendo de que un ingeniero vaya y te desarme la cuestión. O sea, en mi caso, en mi caso. Ujú, claro. Lo entiendo cuando la gente no sabe, obvio, pero no es un tema. Pero ahí, en mi caso, como era parte del negocio, ¿verdad? El negocio era parte de lo que yo vivía, tenía que mantener un poco el control de esas partes. Parece que se hace necesario finalmente tener que manejar o dominar el tema del hardware para trabajar en 3D, o no es tan así. Es que también depende lo que, como les contaba, hay un abanico de áreas, un abanico que tiene desde el arte. Entonces podéis tener una de estas, por ejemplo, una tableta de estas donde pintáis encima, ¿verdad? Una, una Wacom, una Wii o lo que sea, que son tabletas donde tú pintas encima si quieres hacer concept, un Claro. dibujo. Ujú, Entonces toma un lápiz digital y pintáis. En ese caso, no necesitamos tanta máquina, ya. pero, vamos, pero igual trabajamos en el proceso de animación. De hecho, hay algunos estudiantes que se compran los iPads con Ujú, lapicitos para poder trabajar y dibujan, hacen color script, hacen concept art de landscape o entornos, personajes, lo que sea. Pero si quiere hacer, por ejemplo, efectos visuales, destrucciones, partículas, humo, polvo, gases, fuego, multitudes, claro. ahí Dupli- Duplicados eternos. Ujú. sí, pura máquina. Ah, Si quiere ya. hacer, si quiere hacer animación, depende de la animación también. Porque no es lo mismo cargar un a Hulk, por ejemplo, que tiene 1000 de controles, con musculatura y todo eso, que un maní con dos patas. que, Claro. que acabo de hacer, hicimos 7 comerciales y rápidamente funciona, pero a veces los rigs se vuelven muy pesados en tu máquina. Por eso depende bien en qué para qué vamos a usar esa máquina. Ok, entonces dependiendo la parte de la cual yo encuentro este proceso, tengo que tener una máquina que también sea coherente con eso. Y me imagino Y que obviamente la experiencia va dando un poco cuál elegir o te va demandando por sí solo, digamos. claro, Requerimientos hardware, el típico desglose que uno no pesca mucho dentro del software, pero que es necesario. claro, ahora para correr un programa va a correr. Si a Claro, medida que, claro, si yo cargo un personaje, ya ocupa cierta cantidad de geometría y de memoria, pero si ese personaje tiene que interactuar con otro, por ejemplo, ujú, dos actores digitales o virtuales en una conversación, ¿ya? Ahí ya tenemos el doble de carga, el doble de contacto. Y si eso va en un auto, por ejemplo, donde tiene que ir la toma de un auto y acercarse, ya tenemos tres elementos. Y si bueno, por eso, claro. se va a empezar a poner más complejo. Pero sí, el hardware juega un papel clave, pero dependiendo cuál va a ser tu camino a seguir. Oye, ¿cada cuánto tiempo más o menos cambias equipo o lo actualizas? Cuando lo necesito nomás. Pero más o menos, así como una vez al año, o cada 2 años, cada 5. Depende, porque ahora, por ejemplo, lo cambié dos veces tarjeta porque tenía que empezar un trabajo pesado. Pero el año pasado
Ujú. Pasé 2 años con el mismo computador. Ah, Dos ok. años. 2 años sin cambiar la máquina. Y era una máquina vieja. Porque a veces Ah, necesitáis, a veces, a veces necesitas subir memoria solamente. Otras veces necesitas subir procesador. Otras veces necesitas subir tarjeta gráfica. ¿Cachai? Entonces, ya, vale. depende de qué yo vaya a hacer. Por ejemplo, hay un proyecto que hice donde hice hartos árboles, un montón de bosques y cuestiones, vegetación, y ahí la tarjeta gráfica se quedaba pegada cuando trataba de hacer un giro. Y el render No, no era problema porque yo, ahora existen las granjas de render. ¿Conocen lo que es el render o no, Lucho? ¿El render? el render ¿Sabes? sí, sí, claro, pero si el render sí, 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 sí. Y es una parte que es como el cuello de botella de la producción, o era. Pero hoy día existen empresas que se conectan por internet a tu máquina o tú te conectas a ella y le mandáis la Claro. escena y hacen. Yo, por ejemplo, uso una que se llama Google Sync y puedo usar Ya. 50 computadores de, no sé, 8, 16 o 60 núcleos por el tiempo que lo necesite, a algo de 10 lucas o 15 lucas la hora. Nada. Nada. O sea, ocupo 2 horas porque estoy usando, por ejemplo, un proyecto que hice para Planetario que no lo podía sacar. Planetario Ujú. Santiago, ¿verdad? Planetario tiene un sistema que usa 4K. Bueno, mínimo 4K porque se proyecta en un domo, ¿cierto? ¿Conocen Planetario? Sí. Donde está Ujú. estrella. Eso instaló una tecnología nueva que antes había una especie de pantalla de proyectores que salía del centro y iluminaba todo el domo. Ujú. Ahora el domo tiene proyectores increíblemente espectaculares, digitales, que proyectan para allá. Entonces, el proyecto no lo podía renderear, como se dice, porque eran imágenes gigantes, gigantes. Y Claro. ahí mandé la escena a esta plataforma y en una noche tenía todo. Te Por, ahorraste N tiempo. y no solo para Maya, hay granjas de render para Blender, para Cinema, para 3D Max, para todo. Finalmente lo que tú haces ahí es mandar el proyecto y tú descargas después el video y ya listo. Aquí están preguntando, le respondemos al Sí, tiro, Lucho. dale, dale, dale. Voy a poner ¿Cómo se lente, llama me voy a esa poner, plataforma para trabajar? voy a poner lente porque no veo nada. Dice, ¿cómo se llama la plataforma? La plataforma para render se llama Google Think, pero hay varias dependiendo del programa que usemos. Tienes que buscar eh, render farm o granjas de render o render online. Y hay muchas, muchas, muchas. Y, claro, y le sumáis el software con el cual estáis trabajando y ahí haces el contacto y Claro, por asunto ejemplo, solucionado. este proyecto que terminé la semana pasada, que fueron 7 comerciales para estos proyectos que hicimos para Latinoamérica con Evercrisp, Maní, cuestiones raras, finalmente se tuvo que hacer a través de una granja también, pero para cinema. Ajá, Tiene ciertas dificultades porque, por ejemplo, tú tienes una versión del programa 2000 y resulta claro, que eh, en el render, la farm, tiene el 2019, ponte tú. Entonces, compatibilidad. tienes que agarrar tu proyecto, hacer un download o un downgrade, no un upgrade, un downgrade, y bajar toda la cuestión, la escena, a la versión antigua. Y de Ujú. ahí hay ciertas cosas, pero se puede. Sí, bueno, son los riesgos de repente trabajar con las últimas versiones siempre, ¿eh? Que cuando mandáis a exportar y todo, siempre hay algunas dificultades por ahí. Los plugins no cargan, es todo a veces un problema, sí, sí. Sí, sí, de repente por ahí quedarse con la versión previa. Siempre es un poco más aconsejable, porque si lo manda a otro lado,
va a poder leerte a ti, pero claro, hay temas, en fin, gajes del oficio. Oye, Cristian, eh, ya nos adelantaste un poquitito, pero conversan un poco más los proyectos, pero a mí me interesa, me gustaría partir por los proyectos que tú has trabajado. Yo sé que has trabajado en cuestiones para el cine, que han sido reencachadas. Yo por ahí cuando, bueno, hace un rato atrás cuando nos juntamos una vez en Santiago, después de eso me quedé a ver vi la película justamente y buena, buena. Pero cuéntanos un Dunkirk, poco. Sí, buenísima, buenísima. esa película fue, bueno, esa fue la película que se hizo entre Argentina, Chile y Uruguay. El estudio uruguayo, rápidamente, de Walter Ujú. Turnier, creo que es el apellido de un señor buenísimo para hacer stop motion, y él hizo todo el stop motion. Entonces, grababa las ballenas saltando, los personajes caminando, el barco. Y lo que se hizo en Chile fue postproducir. Por ejemplo, estas marionetas, por ejemplo, esta se grababa con un fondo azul aquí, se le ponía allá, por Claro. ejemplo, y así mandaban la ballenita saltando. Pip. Y acá había que Ajá. hacer el recorte, el chroma key, toda la cuestión. Y yo lo que tuve que hacer fueron como 60 escenas de agua, que en un momento yo me especialicé mucho en hacer sistema mecánica de De, fluidos. de Esto, fluido, sí. claro, entonces había que tomar eso, meterlo a una escena y empezar a generar agua. Eso era muy lento, muy lento. La mecánica de fluido es demasiado lenta. Hoy día se hace un poco más rápida, pero no, lentísimo. Y fue un año y medio de trabajo. Y después eso Wow. se va, después se armó todo en After Effects, donde ahí se componían los stop motion recortados con matte painting, que es ilustraciones de fondos, y con el 3D que yo también metía. Y con otros 3D que había, porque había también fuego, No, humo y otras cositas. Entonces, fue entretenido, fue bonito, porque creo que fue mi segundo proyecto donde trabajé un año, solo un año en una película, un año. Y lo único que hacía yo en realidad era simular aguas, líquidos, orillas, agua chocando con barcos, claro, pero ballenas, para una película que se desarrolla principalmente en el mar, no era menor, pues, agua harta. y piratas. Claro, o Entonces, sea, sí. Y de ahí que también trabajé en otros proyectos de leche, de comerciales, de cerveza, de líquidos, de cuestiones así, donde el fluido es importante, el oye, líquido. buen punto, porque tú, claro, tú te especializaste en la mecánica fluida y todo el rollo. ¿Física? ¿Tuviste que aprender física o solamente hacías todo mediante la observación o la lógica que te entrega el software? Todo Lucho fue leyendo los manuales, y ¿Ya? esa fue la primera. Yo tengo un tío que me enseñó todo, y lo primero que me enseñó cuando yo le preguntaba algo, le Te decía, ¿cómo dijo, se buscaba? lea. Y me, pa, léete. Oye, ¿qué significa esto? Léete los manuales. Entonces había que leerse los manuales, Lucho, nada más. Y práctica nomás, práctica. Todo era, pucha, puro error, ensayo y error. Nada más. Y, y era lento porque era simular un día una cuestión para que no funcionara. Entonces ahí había que ir anotando cuestiones. Pero sí, hay cosas en el área de fluido donde está la mecánica de fluido, que tiene que ver con la tensión, con la viscosidad, con la, eh, con la presión de las partículas de agua con otras. Ahí El tenéis que choque de empezar elementos, ¿no? a estudiar por qué los mosquitos pueden caminar por el agua, ¿cierto? ¿Cómo lo hace ese mosquito? ¿Por qué camina por el agua? ¿Cierto? Y ahí está el principio de la tensión, por la tensión superficial, ¿verdad? Donde no se rompen todavía las partículas. Bueno, y es súper entretenido, pero es latero porque es puro cálculo. Por eso la animación de personajes para mí hoy día es como, me encanta. Es No soy, relajo. no soy experto, pero estoy, de hecho, ya estudiando bastante, tomé unos cursos, ahora en el verano tomo un máster con una gente de Inglaterra
que estamos trabajando y que son muy, muy expertos en animación. Entonces, hay que seguir, siempre sigue estudiando, ¿eh? Eso sí que es Sí, la pues, clave para llegar a vivir de lo que uno quiere. claro. Y eso de repente es lo que uno deja de hacer, ¿eh? Como que uno le agarra el ritmo a cierto trabajo, se queda en la zona de confort y que ahí como stand-by con el aprendizaje, pero hay que, en esta área principalmente hay que persistir, persistir, aprender, aprender, aprender y modernizarse porque pasa muy rápido la tecnología, muy, muy rápido. Muy rápido. Por Mm, eso yo insisto en que hay que ver las tecnologías como herramientas y tratar de ir a las bases, al fondo, por ejemplo, en el diseño, volver al diseño, a los principios, ¿cierto? A, a claro. la, a, la, a la forma, al espacio. Ahí hay que trabajar duro, no tanto en el software en sí, sino que, porque va a cambiar y hay que Sí. estar ahí. Pero lo que finalmente va a darle valor a ese producto tiene que ver con tu experiencia y con tus soluciones. Claro. Oye, bueno, retomando el tema de los proyectos de cine, ¿trabajaste en esa película y algún otro proyecto que haya sido solo cine? Eh, Largo como de ese tiempo no recuerdo. No sé, en esos años que yo trabajaba no se hacía mucho cine. Ujú, Películas sí, pero no cine. ya. Y en Películas peli- eran más que nada de documental, películas de animación. Hay una que hicimos con Planetario también, muy buena, que fue la primera que se hizo en Chile con tecnología 3D, es decir, con lentes, para que las cosas salgan de la pantalla y entren. Y ese proyecto oye, también fue un año y medio, un año más o menos, y muy, muy, muy interesante. hay una pregunta que hace Benny Foxtail, dice, ¿cuál ha sido uno de los trabajos que más ha disfrutado realizar? ¿Y hay alguno al que le haya costado, dificultado más de lo que esperaba? ¿Cuál ha sido el que más te ha gustado y cuál ha sido el más complejo? Sí, a buena pregunta. Uno nunca cuenta las perdidas. Nunca cuento las perdidas, pero voy a contar la perdida que fue una de mis peores perdidas. En un proyecto de Navidad para una productora, tenía que ser unos renos, ¿cierto? Unos renos con un trineo y todo eso. Y empecé a trabajar y tenía el modelo de los renitos y todo, pero resulta que no podía, nunca pude sacar el pelo, jamás. Habiendo ¿Ya? trabajado el pelo, sabiendo cómo era, pero confié en que iba a poder, iba a poder. Y finalmente fue un desastre, pero el peor desastre de mi vida. Pero tengo que contarlo porque siempre, nunca se cuenta eso, yo lo cuento, voy a contar las ganadas y las perdí, porque hay que hacerlo. Y, y fue horrible porque más encima era freelance y me habían contratado para eso solamente. O sea, fue una vergüenza. Wow. Y el proyecto finalmente no salió, lo hicieron de otra forma, lo arreglaron, no sé cómo. Y lo más bonito que he disfrutado, generalmente disfruto casi todo. ¿Ya? No tengo así como, me gusta entrar en el proyecto y meterme bien. Ujú. Lo que no mucho es la publicidad. Y por eso no hago mucha publicidad. Me refiero Pero si has hecho. a productos, a marca y cosas así. Ya no hago mucho eso. Lo evito. Pero si hay un trabajo entretenido como este que hice ahora, que fueron unos comerciales para unos maní, unos productos con personaje, sí, eso me gusta mucho. Creo que el trabajo que hice con Selkirk de los fluidos fue uno de los mejores. Y la película Viaje al Big Bang con Planetario, que fue la primera película estereoscópica, que fui el director técnico de esa película, es decir, que me encargué de la parte productiva. También fue, porque fue un desafío enorme. Y por eso mi correo se llama Lazo 300 porque éramos un equipo muy chiquitito. Ahí parece que llegó Ale
qué bueno, ay, no alcancé a leer. Hola Alejandro, mira, justo estaba hablando de nuestro proyecto. El Ajá. de Alejandro es el especie de director ahí creativo de Planetario. Ya, Y ese bueno, bueno. proyecto fue muy interesante porque era un equipo muy chiquitito de gente y logramos hacer lo imposible para sacar esa película en el momento. ¿Ya? Entonces de ahí que el Lazo 300, porque éramos la película, éramos como 10 pelagados ahí nomás, y dele, a morir. Claro. Mucho del camino ahí sangrando, pero lo hicimos, como espartano Obje- así. Objetivo logrado, que es lo importante. Sí, pero claro, hay proyectos que uno lo empieza a trabajar y tiene como planeado cosas y de repente no pasa nada, Mm. no resultan. Y ahí hay que, bueno, cuando uno tiene más experiencia como ahora, después de haber trabajado 20, 30 años, uno ya ahora puede empezar a ver qué hacer y cómo calcular los tiempos mejor y cómo programar. Pero cuando empiezas, que le debe pasar a muchos estudiantes cuando egresan, empiezan a trabajar, es que esos cálculos no están. Claro. Uno tiene todas las ganas finalmente, pero por ahí se cae en ciertas cuestiones de cálculo justamente del tiempo que invertir por llevar a cabo un proyecto. Sobre Claro, todo en este índole, que son, siempre hay un traspié, siempre hay un algo por ahí que impide llegar a la meta en el momento que uno a mí quiso. Murphy. ¿Ah? Cuando algo tiene que fallar, Falla. cuando algo tiene que fallar. Sí, Eso. po. Oye, Cristian, también, bueno, nos contaste estos proyectos que tú has trabajado y que, bueno, por ahí yo conozco varios de ellos. El del planetario no lo conozco todavía. Espero conocerlo algún día por ahí cuando Vamos a ir vuelva a Santiago. a un planetario. Sí, hay que ir. Hagamos una Y visita y para ver lo que una están visita, haciendo. una visita guiada. Oye, cuéntame qué proyectos personales he desarrollado en torno al 3D que, que te han gustado o que tú has decidido trabajar en ellos y que no tiene que necesariamente que ver con ámbitos laborales regulares, por decirlo de alguna forma. Eh, ahí estamos invitados. ¿Ah? Estamos listos, Ahí. estamos Pichu, hola. entonces, gracias. Perfecto. Oye, personales, pero terminados, porque tengo proyectos personales que no están terminados, que llevo como 20 años tratando de sacarlo y no pasa nada, que es un Ahí están, cortometraje, en carpeta. pero, pero ahí está, cada vez va creciendo un poquito más. Pero uno de los más importantes para mí en este último periodo fue el que hice que se llama Arte Animada, que es un proyecto de arte, de animar obras de arte. Y ese Perdón, proyecto, perdón, Cristian, que ese enlace para que puedan los que después van a revisar tu Instagram está puesto en la descripción. ¿Sí? correcto, perfecto. Ya, para que lo revisen, no sé qué es el revisarlo. Está muy bueno. ¿Ya? Sí, Arte Animada es un proyecto que nace con artistas para animar sus obras de arte, pero no artistas de los grandes artistas del mundo, sino que artistas locales, artistas chilenos, vivos, que es importante, vivos y produciendo, ¿ya? Sí. Entonces trabajé con Juan Carlos Griffiths, ahí el primer proyecto que hicimos con Juan Carlos, y ese proyecto lo llevamos a Valdivia, expusimos en Valdivia, luego en Artista del Acero, en la Sala de Concepción, en Chillán, en el teatro de Chillán, y en Santiago. Después, a ese mismo proyecto se sumó Oscar Barra, que es un artista también muy reconocido, y expusimos, y también hicimos animación de obras de arte, que también está, después vamos a ir poner los links. Y hicimos ese proyecto con Oscar y lo expusimos en la Casa Autónoma de la Universidad Autónoma, que era una casa bien un museo muy, muy lindo. Ajá. Y también Holanda a Europa con estas propuestas de obras de sus obras hechas animación o hechas 3D. Claro. Ese fue el proyecto que lo puedo nombrar porque partió y terminó y tuvo exposiciones en varios lugares de Chile.
y todavía está ahí, entonces también se podría hacer, de hecho también podríamos hacerlo virtual, hay un montón de cosas, pero está ahí. Y se han ido sumando también otros artistas para poder hacerlo crecer un poco más. ¿Ya? Es bonito porque muestra un poco la animación en un área más creativa, libre. Libre, Porque, eso debe ser muy libre. claro, porque animar una obra de arte es libertad absoluta. Libertad absoluta, entonces todo se basa en eso. Y es más enriquecedor. Y ahora, dentro del proyecto, estoy trabajando en un proyecto que creo que va a ser mi proyecto como de esta era, de este año, eh, más importante porque es un proyecto que estamos haciendo, que estoy haciendo, como les contaba, con otros colegas, con Oscar, para la India, y es un proyecto de voluntariado, ¿ya? Quiere decir que vamos a trabajar un cortometraje completamente por amor a la causa, ¿ya? Para decirlo en palabras simples, Ujú, claro. con una organización que trabaja en la India, bueno, en varios lugares, no solo en la India, ahora hay un proyecto en Bangladesh, que está al lado de la India, pero donde hay aproximadamente 1,5 billones de personas que no tienen acceso a la luz, a la electricidad, entonces esta organización trabaja para ir poniendo paneles solares, con wifi y con ampolletas y todo. Entonces, estoy dirigiendo ese proyecto y trabajando con muy buenos socios, también muy motivados por ayudar a que las cosas vayan mejorando un poco. El corto se basa un poco en ayudar a la organización a que pueda mostrar su trabajo de mejor forma, porque la animación es eso, y el arte puede llegar mucho más al mundo. Entonces, si lo hacemos bien, que quede así con un buen nivel, vamos a poder de alguna manera hacer esto más presente de alguna forma, ¿ya? Sí, es un muy buen proyecto. ¿Y en ese, en qué etapa vas? Porque nos hablaste que hiciste la cinemática, me dijiste. Animática Animática. y desarrollo de personaje. Ya, hasta ahí Esto, van ahora. esto partió hace poco, sí. Ujú. Entonces vamos a mantener informados, ya los voy a mantener informados. Vamos a ir subiendo Eso. a las historias todo el rato cosas. Recién ahora nos aprobaron porque con las elecciones en Estados Unidos estaba un poco Joe, que es el director de este proyecto, estaba metido en otra cosa, entonces tuvimos una semanita ahí de fase, pero ya estamos de nuevo andando. Ah, Y, perfecto. y eso, y proyectos, bueno, hay proyectos bonitos también que tengo con una agrupación de bosque nativo, donde también hay harta vegetación y cosas que me gusta hacer. Me gusta de los efectos visuales, creo que hacer vegetación y agua me gusta. Son las dos cosas que, me, que me funcionan. Agua y vegetales. Mira, ¿viste? Agua y Por eso vegetal. tiene que ver entonces con tu cercanía en esta nueva forma de también de alimentarte probablemente, ¿ah? Se mezclan ahí ambas cosas. Por supuesto, tiene que ver ahí ¿Viste? con el Todo, universo, todo calza de una u otra forma, siempre, siempre es así. ¿no? Qué Sí. buena, qué buena. Oye, bueno, y eso, y además tú estás haciendo clases, haces clases de manera regular. Dos De, veces a semana clase. ujú. Y doy clase a los alumnos de título y a los alumnos de pregrado un ramo que se llama iluminación, donde aprenden a usar la luz como un elemento narrativo, Ah, con ok. algunos conceptos y prácticas, básicamente en Maya, en el software. Ajá. Cristian, si alguien de los que no está viendo ahora o no o vaya a ver las repeticiones o las revisiones de este video, desea contactarse contigo para, no sé, para tomar alguna clase, ¿haces clases particulares también o no? Sí, Sí, ya, pues, entonces está claro. Pinchan tu Instagram y ahí te contactan y listo. sí, por supuesto. Ahora, eh, este trabajo, igual lo bonito que tiene es que puedes trabajar desde tu casa, Ujú. puedes trabajar
momentos como ahora, por ejemplo, que hay una situación bastante complicada para muchas áreas de trabajo, pero también algunas no han sido afectadas. Creo que las del mundo digital y la docencia a través de online y todo están funcionando. Las Mm, películas y todo sigue funcionando un poquito. Al menos el área digital, 3D. claro. Por ahí partí justamente este video diciendo eso, digamos que todo lo que puedas imaginar es posible de una forma realizarlo mediante la animación 3D, o el ámbito 3D te permite llegar a generar algo que simplemente está en tu imaginación y tienes los software, tienes el hardware necesario y tienes que, bueno, darte quizás el tiempo para poder desarrollarlo, pero todo es posible desarrollar. Por ahí está Claro. muy ligado a la ilustración, que te permite exactamente lo mismo. Ilustrar y el 3D es todo posible, todo se puede hacer. Ahora, por ejemplo, también hay mucho software gratuito y las empresas lo que están haciendo es también arrendar el software. Por ejemplo, Maya en un momento costaba $20,000, quince Era mil dólares, carísimo. Mm, $12,000, nadie lo podía comprar. Pero hoy día tú puedes comprar licencias más pequeñas, arrendarlo por un periodo determinado, más accesible para tu bolsillo, lo incluye en el proyecto y funciona. claro. Entonces, también está la posibilidad de acceder a contenido, están los cursos, está Domestika, está Creana, hay en YouTube, está todo. Entonces hay harto material y eso más que lo que tuvimos, Lucho, en los años 90, ¿no? Te faltó, de hecho, te faltó el software con el cual nos conocimos, que era Crystal. Ese, ese fue Flying Phones. Flying Fonts, Crystal 3D, Crystal o algo así, no sé. Oye, una joya. Un software En que está DOS letras volando tan fácilmente como ese. De hecho, no hay. no existe ahora, no. Para contarle un poco a las personas que están acá, era un software que tú escribías, por ejemplo, diseño Santo Tomás, ¿cierto? Y lo escribías como en cualquier editor de texto y elegías diferentes formas en que las letras iban a volar para armarse o Sí, desarmarse, pero en 3D. en 3D. Y Exacto. escribías y ponías un efecto y era así, pero de verdad, Sí. Mira, esta está buena. Benny Foxstyle dice: ¿hay algún software gratuito que recomiendes? Por el momento estamos trabajando con Maya, pero este no me será gratuito por siempre. Por eso igual me gustaría saber de algún software que tú recomiendes. Blender. Blender, el Blender, gratis. Blender es el futuro. Blender es el software con el que ha crecido más rápido que todo. O sea, si hay un software que ha tenido una, una transformación exponencial en sus prestaciones, en sus recursos, en el uso de render, en el resultado final, en la generación de imágenes, es Blender. Y continúa siendo Claro, gratuito. Entonces y también hay una comunidad grande que te va a ayudar a lograr solucionar los problemas. Porque eso sí. es otro, porque podéis usar un programa chino, pero nadie lo conoce. Entonces, Mm. siempre hay que estar un poquito cerca de la industria, cerca de la mayoría, para que puedas tener apoyo. Pero Blender es el software, ¿eh? Sí, El Blender. software abierto y ahí está toda, hay muchas librerías, mucho lugar donde acceder a información de Blender efectivamente. Sí. Oye, Cristian, bueno, se pasa el tiempo rápido, ¿viste? Estamos listos. una, Y, una, bien. sí, po. Y antes que Instagram nos diga chao, te quería dar las gracias por tu tiempo, por haberte dado el espacio para conversar con nosotros y acceder a esta conversación, que simplemente era conocerte un poco más, que nos contara tu experiencia y todo. Así que espero que a la gente también le haya gustado y que pueda revisarla las veces que quiera estar todo el rato aquí disponible. Encantado, Lucho, y cualquier alguien que necesite y que quiera saber algo sobre 3D, composición y cosas raras de esto, ahí está mi Instagram, Eso, Facebook y lo que sea, o un un, mail. un,
un mensaje directo y ya contestarás a vuelta a la misma red por donde te contactaron. Así que Ahí gracias. Oye, Cristian, está. espero que nos veamos pronto. Si no es aquí, será aquí en Conce, pues será en Chillán quizás, o Santiago, por ahí. Quizás coincidimos en un viaje, po, ¿no? Por ahora estoy acá, pero ahí el viento y la estrella y todo me llevará a algún otro lado. Nadie sabe. El agua, los fluidos. Por ahora estamos en la Matrix y eso, ahí estamos todos conectados. Bien. Exactamente, ¿viste? Gracias, gracias a todos por habernos acompañado igual. Muchas Sí, gracias. gracias a todos, un abrazo, que estés muy bien. Estamos Lucho, a la... bien éxito. Gracias, Santo Tomás, por la invitación. Gracias a ti por acceder. Un abrazo. Estamos a la habla. Chao, chao.